Siendo claro, este es un tema que daña a la obra de Dios, que daña a la iglesia. Un verdadero llamado solo es aquel o aquella persona que puede aguantar lo que conlleva el llamado, administración y muchas cosas más. Solo un verdadero llamado puede llevar a cabo esta noble pero tan importante labor. Número 1, ¿cómo sé que Dios me llamó? A lo largo de la Biblia, Dios se manifestó de diferentes maneras en el llamado de cada uno de los siervos del Señor. Encontramos a Abraham, que escuchó una voz que le dijo: sal de tu tierra y parentela. Encontramos también a Moisés, que vio una zarza ardiendo y dijo: iré a ver esta visión, y ahí Dios lo llamó. Encontramos a Gedeón teniendo un encuentro cercano con el ángel de Jehová. A Saúl se le perdió un animal y fue a dar a la casa del profeta. Él ni estaba enterado que iba a ser el rey de Israel, pero él llegó ahí y el profeta le dijo que Dios lo estaba llamando a ser rey. Caso contrario con David, porque a David el profeta lo visitó. David estaba trabajando con las ovejas, él estaba allá, él no tenía planes ni ningún proyecto de llegar a ser rey. Tal vez ni lo estaba soñando, pero Dios sí lo escogió, lo vio, mandó al profeta a la casa de Isaí y ahí Dios lo ungió. Los profetas tenían encuentros sobrenaturales con el Señor. Isaías vio una gran visión, Ezequiel, Daniel, cada uno de ellos tuvo encuentros sobrenaturales con Dios. Los apóstoles fueron llamados directamente por Jesús. Ojo, cabe mencionar que hubieron personas que Jesús llamó que no quisieron ir. De los 12 que él llamó, uno se perdió, Judas, pero tomando en cuenta los 11 se convirtieron discípulos y después de convertirse discípulos fueron llamados apóstoles. Pero cada uno de ellos fueron llamados por Jesús hombre. Creerle a un ser humano que era el Hijo de Dios no era cuestión normal, era una cuestión divina, una guianza del Espíritu Santo y segundo, una cuestión de fe. Con la iglesia primitiva toma un giro diferente a la iglesia, porque ahora son los apóstoles los que dicen: escojan entre vosotros a hombres idóneos llenos del Espíritu Santo. Esta es una instrucción apostólica. No hay una cuestión divina, no hay un misticismo, no hay así dice Jehová, sino es una instrucción apostólica de buscar hombres que le sirvan a Dios en la iglesia. También encontramos en la Biblia a un predicador muy preeminente, como lo era Apolos. De él no sabemos su conversión ni sabemos nada. Algunos comentan que posiblemente él fue bautizado por Juan el Bautista. Él solamente lo que sabemos es que venía de la escuela de Alejandría. También tenemos en historia a Aquila y a Priscila, que tampoco sabemos cómo fue su conversión ni de dónde venían ellos. Lo que sí sabemos es que ellos fueron maestros de Apolo, un matrimonio que estaban encargados de servir en la obra del Señor. En Timoteo 3:1 dice: palabra fiel y digna. En la traducción lenguaje actual, si alguien desea dirigir la iglesia, desea un buen trabajo. De allí comienza una lista del apóstol Pablo, pero el punto que quiero tratar aquí, que no es una cuestión divina, no hay una cuestión mística, sino un deseo del corazón, en un deseo de entregarle tu alma, tu tiempo, tu esfuerzo a Dios. Es un deseo del hombre en servirle a Dios. En conclusión, a lo largo de la Biblia podemos comprender que Dios se manifiesta de diferentes maneras y llama a su siervo de diferentes maneras. Entonces, si no ha venido un profeta y te ha dicho así dice Jehová, o no has tenido un encuentro sobrenatural, no tuviste un sueño, no viste un ángel bajando del cielo, no te preocupes, aún así es posible que Dios te esté llamando a su santo ministerio. Dios se mueve de diferentes maneras que, créeme, no podríamos hacer un molde de ello. Segundo, ¿qué característica debe de tener una persona a la cual Dios llamó? Si crees que por tener dones ya eres un llamado de Dios, o porque te llevas bien con el pastor, o porque una persona dijo, así dice Jehová, y nótese, toma en cuenta que no todas las palabras proféticas vienen de Dios. También hay palabra profética de la carne. O no tienes trabajo ni aspiraciones y crees tú que es hora de entrarle al ministerio, pues déjame decirte
que eso no es que Dios te está llamando. El apóstol Pablo da una lista muy importante de las características que debe de tener un siervo de Dios. Yo quisiera mencionarla a través de otra versión, no de Reina Valera, sino del lenguaje sencillo. 1 Timoteo 3, del 1 al 4 dice, en el versículo 2 comienza la lista, y lo primero que dice es que debe de ser una persona que no se le pueda acusar de nada malo. Pensar 2 veces lo que va a hacer. Recibir con gusto a los visitantes en su hogar. No debe de ser ni borracho ni violento. Al contrario, debe de ser amable y tranquilo. No estar solo preocupado por el dinero. Además, debe de gobernar bien a su familia y educar bien a sus hijos para que sirvan en la obra del Señor. Ahora observemos Filipenses capítulo 1 del versículo 15 al 18. En la misma traducción, lenguaje actual, dice el apóstol Pablo, es cierto que algunos anuncian a Cristo, algunos anuncian las buenas noticias porque de veras quieren ayudar y aman a Cristo. Hay otros que solo lo hacen por competir conmigo o porque tienen envidia de mí. Y esos que me envidian no anuncian con sinceridad. Lo hacen porque son egoístas y solo lo hacen para crearme más problemas aquí en la cárcel. Hasta aquí vemos 2 perfiles diferentes. Una, cuando el apóstol Pablo les dice a Timoteo las características que tienen que tener los que quieren servirle al Señor. Y creo que está muy claro como lo dice esta versión. Y por otro lado nos dice que no todos los que están predicando o están al frente de una iglesia lo hacen por las razones correctas, y nos dice también que hay muchos que no son lo que parecen ser. Y yo quiero agregar un poco acerca de mi experiencia. Y en mi experiencia yo creo que también debe de tener un amor profundo por los perdidos. Debe de estar seguro de su salvación. Un amor desmedido por la palabra del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Son personas que quieren crecer en el conocimiento de la Escritura. Humildad y sin prejuicios. Tercer punto, ¿cuál es el objetivo principal de un llamado? Debe de quedar claro que un llamado no es para estar en una iglesia sentado. Un llamado tiene que tener un deseo muy profundo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos les dice que tiene un ardor vehemente, es decir, un deseo muy fuerte por ir a predicar el evangelio a él. Que el deseo más profundo del corazón de un llamado es predicar y enseñar la palabra. Su meta son las almas nuevas. El apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo viene del griego doulos, que significaba un esclavo por amor. Y un esclavo no tiene derecho a muchas cosas más que obedecer a su amo. Si tú crees que Dios te está llamando, es porque tienes un deseo de servir en la obra del Señor, sin recibir pago, sin recibir lujos, solamente servir a las ovejas del Señor. 4. ¿Qué áreas de oportunidad hay para los llamados del Señor? No todos hemos sido llamados a ser pastores. No todos hemos sido llamados a ser misioneros. No todos hemos sido llamados a ser maestros. Hay muchas otras áreas donde Dios te puede usar. El llamado de Dios no solamente es a ser pastor. No te confundas. Hay muchas personas que no son pastores y quieren ejercer el ministerio pastoral. Lo único que hacen es lastimar a las ovejas, porque el ministerio pastoral es algo que viene del cielo y hay un amor pastoral por las almas que solo Dios puede dar. Ahora sí, puedes ser misionero transcultural o misionero cultural. Hay muchas etnias en nuestro país, que es México, que no han sido alcanzados y necesitan alguien que les predique la palabra del Señor. Y también por el otro lado encontramos muchos países donde no se ha predicado el evangelio y te están esperando a ti tal vez. Maestro, y cuando digo maestro, no es un maestro de la escuela dominical. Hablamos de un maestro de instituto bíblico o de alguna licenciatura en teología. Dios te puede dar la sabiduría y el entendimiento para enseñar o capacitar a otras personas para servirle a Dios. Para ser maestro de la escuela dominical no necesitas estudiar el ministerio. Copastor o pastor asociado.
quiero mencionar que esta es una labor muy importante dentro de la iglesia. El pastor no lo puede hacer todo. Siempre necesita alguien que lo esté ayudando. En el tiempo de los profetas siempre tenían alguien que los ayudara o alguien que también los ministrara. Y cuando hablamos de Moisés, también tenía sus ayudantes. Todo siervo del Señor que puede llamarse llanero solitario terminará mal. Siempre tiene que tener un equipo de trabajo. 5. Las satisfacciones que trae el ministerio. Hoy en día se ha traído una mala idea de lo que es o de las satisfacciones que tiene el ministerio. Hoy en día se presenta el ministerio con un carro nuevo, casa nueva, con lujos, con dinero. ¿Saben algo? Esas no son las satisfacciones que trae el llamado o el ministerio. Tenemos que entender que el llamado y el ministerio traen satisfacciones sobrenaturales y espirituales. Tampoco las satisfacciones son los milagros sobrenaturales, que un paralítico se levantó, que un ciego vio. Créanme que eso es lo menos primordial. Si ustedes ven en el ministerio de Jesucristo, se encontrarán que Jesucristo lo que menos quería eran que se anunciaran los milagros que Él había hecho. ¿Saben por qué? Porque hay cosas mayores que los milagros. Yo lo dividí en 3 partes. Número 1, la salvación de las almas. No hay mayor satisfacción que un alma llegue al altar, diga, Señor, quiero recibirte en mi corazón, y que tú hayas sido usado por Dios para que esa alma se encontrara con su Creador. Número 2, el crecimiento de las almas. Ver cómo el Espíritu Santo va transformando un alma es la satisfacción más grande que puede haber dentro del ministerio. Y por último, el crecimiento de los santos. Y cuando digo el crecimiento de los santos, hablo del conocimiento que van adquiriendo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tú ves llegar a un miembro que desconoce quién es Dios, que desconoce cómo es Dios y qué es lo que Dios demanda. Y cuando tú lo vas educando y le vas formando su vida cristiana hasta llegarlo a ver como un cristiano maduro, no hay nada mayor que eso. En conclusión, el llamado es la oportunidad de llevar a otros al cielo. Si tú tienes estas características que son muy importantes, tú estás siendo llamado por Dios. Te animo a que vayas a un instituto bíblico, te animo a que platiques con tu pastor y le digas de lo que estás sintiendo, de esa atracción que el Espíritu está poniendo en tu corazón por llevar más almas al cielo. Hemos llegado al final de este video y te quiero pedir por favor que te suscribas. Así que hemos llegado al final de Tribuna Bíblica. Dios te bendiga.